Estamos de fiesta celebrando 10 años de la fidelidad y gracia de nuestro Dios. Y yo orando sentí compartir unos pensamientos de un pasaje de Deuteronomio en este día que creo son muy aplicables tanto para la iglesia como para la vida de cada uno de nosotros. Así que pido, Padre, que en estos minutos que vamos a tu palabra, tú hables a nosotros como iglesia, pero a cada uno en particular en su vida personal. Dependemos de ti, Espíritu Santo. Háblanos hoy, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Deuteronomio fue escrito al mero final de la vida de Moisés. Estaba ya por partir con el Señor. Habían estado ya casi 40 años en el desierto. Ya una nueva generación bajo el liderazgo de Josué iba a entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero antes de ello, Dios inspira a Moisés a ayudar al pueblo a recordar, así como a visionar hacia adelante. Y creo que es un buen momento para eso, para nosotros. Así que vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 8. La primera palabra que dice es recuerda. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Porque ahora ve hacia el futuro, versículo 7. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Y el versículo 8 concluye: es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. La primera frase que quiero considerar es con lo que empieza este pasaje. Dice: recuerda cómo el Señor te guió por el desierto. Y de hecho el pueblo necesitaba recordar aún antes de eso. Habían sido esclavos en Egipto y necesitaban siempre recordar de dónde los había sacado Dios, así como los había guiado y guardado esos 40 años en el desierto. Era desierto, no era fácil, no era lo ideal, todavía no era la tierra prometida, pero allí Dios dio sombra con la nube, dio agua con la roca. Él aseguró de cuidar a sus hijos. Y nosotros hoy debemos recordar. Recordemos como grupo, pero también cada uno en lo individual, de dónde nos sacó el Señor, de nuestro Egipto, de nuestro pasado perdido, que si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, ¿dónde estaríamos? Pero Él tuvo misericordia y nos sacó, y nos ha sacado y nos ha traído y guardado hasta aquí el día de hoy. Y sí, sin duda, todos hemos pasado desiertos, pero Él nunca nos ha dejado. Él ha estado presente, cuidándonos cada paso del camino. Como iglesia, pues empezamos en medio
de la peor crisis de inseguridad de la historia de nuestra ciudad, registrada como la más peligrosa del mundo. Pero ahí Dios nos plantó y nos guardó y nos cuidó de toda amenaza, de toda extorsión, y nos levantó para brillar en medio de la oscuridad en ese tiempo de nuestra ciudad. Sí, estamos en un desierto literal y pasamos tiempos desérticos, pero Dios ha sido fiel, empezando sin un peso, sin un ingreso, sin saber cuántas personas iban a llegar, ni un lugar donde comenzar. Y Dios abrió la puerta de la bodega de una papelería para poder remodelar y comenzar, y empezó a traer a las personas y empezó a levantarnos en medio del desierto. Otra frase que me llama la atención de este pasaje es donde dice: alimentándote con maná, y luego más adelantito dice: la ropa que llevabas puesta no se gastó. Unas observaciones: alimentándote con maná, este pan que caía del cielo, suficiente para un día, cada día, por casi 40 años, ahí estuvo cayendo, proveyendo alimento. Ahora, de repente el pueblo se cansó y se quejó, porque efectivamente no era cabrito asado, ¿verdad? Pero había pan para cada día de parte del Señor. Y menciona que la ropa, bueno, estaban en el desierto, era difícil tal vez producir nueva ropa, pero Dios se aseguró que les durara aquella que tenían, estirando aquello que sí tenían. Y lo podemos ver en nuestras vidas también. Tal vez has vivido o estás viviendo un tiempo que no es precisamente el de toda la abundancia que quisieras, pero yo estoy seguro, porque conozco en quién confiamos, que aun si no hay para un corte fino, siempre habrá, aunque sea unos taquitos de frijoles en la mesa, habrá pan para comer todos los días, porque nuestro Dios es fiel con sus hijos. Y quizá no va a haber marca Gucci, pero ¿qué tal de Lucy, la de la tienda del centro? O aún haciendo el milagro de que la ropa sigue y sigue durando, y de repente te das cuenta que el pantalón con el que llevas a tu hijo a la prepa es el mismo que tú usabas cuando tú ibas a la prepa. Y Dios sabe, tiene maneras creativas cuando de repente decimos: es que no está llegando lo que yo esperaba. Pero si nos detenemos y recordamos, vamos a ver su mano de cuidado y provisión aún en medio del desierto. Dale gloria a Él, Él es digno. Así que Dios sabe dar mucho, o sabe estirar y que rinda aún lo poquito. Como iglesia lo hemos vivido. Obviamente vivimos ahora este tiempo de tanta bendición en este edificio, pero Dios proveyó en el tiempo que iniciamos de nuevo, sin una entrada, sin una base, sin un fondo, semana tras semana tras semana. No teníamos este estacionamiento y pavimentado, pero nos prestaron el terreno cruzando la calle, y Dios ahí proveyó y hasta protegió a cada uno cruzando en la calle, ¿verdad? La avenida Tecnológico, reunión tras reunión. Volviendo al pasaje de Deuteronomio 8, en el versículo 5, quiero notar esto. Dice: ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Y quiero hablar poquito de pruebas
que a veces son disciplina y a veces no, y a veces no sabemos qué son. Pero lo que yo creo es que aunque Dios no provoque todo, sé que Dios aprovecha todo para un bien mayor en la vida de sus hijos. Es su promesa, Él hace que todas las cosas ayuden para un bien mayor. El detalle es que Él lo usa para un bien mayor en la vida de los que le permitimos obrar. Porque hay una frase que se escribió hace muchos años y lo he repetido en algunas ocasiones. El mismo sol a un material lo hace blando mientras el otro se va endureciendo. Mismo sol, mismas pruebas, a uno nos va ablandando para rendirnos a los propósitos de Dios, pero otros se van endureciendo en esas mismas pruebas, tal vez amargando y no permitiendo la obra que Dios quiere hacer. Y si estás viviendo tiempos difíciles, te animo hoy, ríndete ante tu Padre que te ama. Aun cuando no lo entendemos, nos ama y permite que Él nos vaya moldeando y guiando conforme a su voluntad. Su voluntad. Al recordar estos 10 años, algunos pueden recordar cosas dolorosas, sentir amargura o desilusión, o puedes ver la mano del Padre aún en medio de lo difícil y ser agradecido. En lo personal, mi esposa y yo fuimos impulsados a comenzar Comunidad Olivo saliendo del peor tiempo de nuestra vida, tiempo de desilusión, de confusión, de dolor. Pero permitimos a Dios, y por su gracia Él recibe toda la gloria. Permitimos que Él tomara el control y Él nos enseñara lo que quería y nos fuera guiando. Y Él quiere hacer lo mismo en cada uno de ustedes, en el contexto de cada uno. Hay que decidir perdonar, hay que llevar esa herida a la cruz y permitir al Padre transformarlo en algo que va a empezar a dar fruto. Pero ahí no termina la historia del pueblo de Israel. De hecho, el pasaje luego se enfoca en lo que viene. Y dice, pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra. Llegó el momento para la nueva generación bajo Josué avanzar, entrar a la tierra de Canaán, cumplir ese propósito de Dios, tomar esa promesa de parte de Dios. Ahora, una generación antes, muchos se acordarán de los 10 de los 12 espías que entraron a ver Canaán, se enfocaron en la oposición y en sus propias limitaciones. Hasta dijeron, no, parecemos langostas al lado de los guerreros de allí, y ellos así nos ven. Nosotros podemos ver la oposición, ver nuestras limitaciones y frenarnos como esa generación. O podemos decidir, como la que siguió, ver más allá, ver la grandeza de nuestro Dios y avanzar a todo lo que Él tiene para nosotros. Saben, por un lado, hoy es un día recordar 10 años y la fidelidad de Dios en esta década. Al mismo tiempo, es un momento y una gran oportunidad ver hacia adelante. ¿Qué sigue en la década que viene, en los siguientes 10 años? Yo quiero animarte a hacer algo en estos días. Tómate unos minutos para orar y pensar, Señor, ¿qué quieres para mí en los siguientes 10 años? Piensa, ¿dónde quiero estar? No solo geográficamente, pero ¿en qué condición y posición quiero estar yo en 10 años? ¿Qué es la meta? ¿A dónde quiero ir? Porque luego hay que empezar a tomar pasos en esa dirección
desde hoy. No va a suceder solito. Dependemos de la gracia de Dios, pero Él nos llama a tomar pasos de fe y obediencia en la dirección que Él va marcando. Así que estoy muy agradecido con Dios por donde estoy hoy, pero no quiero encontrarme igualito en 10 años, ¿sí? Hoy yo sé que tú tampoco. Hay mucho más que Dios tiene para nosotros. No nos vamos a conformar, no nos vamos a estancar. Vamos adelante. Dios nos llama como iglesia. Lo sentí mucho al principio de año, se los compartí. Este pasaje de Isaías 54, de ensanchar la carpa, de extendernos a la derecha, a la izquierda. Dios quiere llevarnos a más como iglesia, y cada uno como su hijo, como su hija. ¿Qué tenemos que hacer? Quiero tomar estos últimos minutos para hablar cómo vamos a avanzar, y me quiero basar en dos versículos conocidos. Hebreos 12 versículos 1 y 2. Hebreos 12:1 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. 3 puntos de estos 2 versículos. Número 1, quitémonos todo peso que nos impida correr. Repito, quitémonos todo peso que nos impida correr. Imagínate en una carrera natural, física, llegar pero con una mochila llena de cosas pesadas, y con eso quieres correr. Te dirían que estás loco. ¿Para qué llevar un peso adicional? Te va a hacer mucho más lento en la carrera. Pero hay muchos queriendo correr la carrera de la fe, llevando peso innecesario. Y la Escritura nos llama a despojarnos, a dejar, a quitar de encima todo el peso. Dice particularmente el pecado. El pecado obviamente no tiene lugar en nuestra vida. Número 1, porque no honra a Dios. Pero en segundo lugar, perjudica nuestra carrera. Así que despojémonos de todo pecado, de toda amargura. Ya lo mencioné. Solo, por favor, no permitas que algo de tu pasado te esté robando del futuro que Dios tiene para ti. Lleva ese peso a la cruz y suéltalo allí. Pero tal vez es otro tipo de peso, que no es exactamente pecado, pero que no es la perfecta voluntad de Dios para ti. Te has envuelto en cosas de secundaria importancia y te están desviando de la carrera que Dios tiene. Suéltalo. Y si es pecado, sí, pecado tal vez te puede traer algo de placer o ganancia o un escape hoy, pero ¿a qué costo? ¿Deshonrar a Dios y arruinar la carrera que tiene para ti? No, es tiempo soltarlo, y por la gracia de Dios Él restaura, Él renueva y te mete a la carrera nuevamente para correr hacia todo lo que tiene para tu vida. Número 2, corramos con perseverancia la carrera. Corramos con perseverancia la carrera, dice la Escritura de Hebreos. De hecho dice la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y esto es importante. La carrera que Dios nos ha puesto por delante. Hay que correr la carrera que Dios te puso a ti, no a tu vecino. Porque aunque habrá cosas similares, habrá otras muy particulares de cada uno.
Y a veces nos pasamos la vida comparándonos y viendo qué está haciendo el otro, y eso, aparte de que nos lleva o a juicio o a envidia, nos roba del enfoque. Dios te llama a ti a ciertos planes y propósitos. Corre la carrera que te pone a ti y tampoco inventes tu propia. Algunos quieren inventar su propia ruta y créeme que nomás se van desviando. Corramos la carrera que Dios tiene para nosotros a través de leer la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, las puertas que Él va abriendo, los dones y talentos que nos ha dado. Vamos entendiendo esta carrera que Dios nos está poniendo por delante. Ahora dice, corramos con perseverancia. No es una carrera de corta distancia que se va a acabar pronto. Es de larga duración. Y eso quiere decir que hay momentos de cansancio. Y puede haber momentos de desánimo. Y momentos que sientes que nunca vas a llegar al final. Hoy el Señor te dice, recuerda de dónde te he traído y corre con perseverancia esa carrera que tenemos por delante. Y eso me lleva al tercer y último punto. Fijemos la mirada en Jesús. El pasaje nos llama a fijar la mirada en Jesús. En dos sentidos creo que debemos considerar lo que hizo Jesús en la cruz. Primero, considerar su sacrificio, que soportó la cruz, dice el versículo. No podemos ser indiferentes a la necesidad ante su amor, ante su sacrificio. Consideremos, fijemos la mirada en Jesús, y al ver el precio que pagó, al ver el amor que tiene, no puedo conformarme con una vida egoísta o conformista. Yo tengo que correr por todo lo que Él tiene para mí. Pero también hay que considerar su victoria. De hecho, el versículo dice, en esta versión, Él es el campeón que inicia y termina o perfecciona nuestra carrera de fe. Él inicia y Él termina. Él lo prepara y luego Él es el que, mientras lo estamos siguiendo a Él, nos va a llevar a la meta. Fijemos la mirada en Él, no en la oposición, no en mis limitaciones, sino aquel que lo inicia y lo termina. La Reina Valera dice, Él es el autor y consumador de la fe. Me gusta la palabra autor, como si fuera un guionista, ¿sí? Él es el autor del guión de tu vida y mi vida, y Él tiene un final de victoria, así que podemos correr con confianza esta carrera. Habrá retos en el camino, habrá derrotas en el camino, pero sabemos que si Él es el autor y Él es el que lo perfecciona y termina, Él nos va a llevar a la victoria, Él nos va a llevar a la meta. Sigamos corriendo con perseverancia. Así que una vez más hago el meollo del asunto hoy: recordar y dar gracias por lo que ha sucedido estos 10 años, que tal vez han sido tiempos desérticos, pero aún así el Señor es fiel para cuidarnos. Y alcemos la vista a la tierra prometida, a los siguientes 10 años. ¿A qué tiene el Señor para mí? Y empezar hoy a hacer los cambios que debo de hacer para ponerme en camino, fijando la mirada en Jesús, a correr con perseverancia esa carrera y quitando de encima todo peso que estorba. Saben, el pasaje también dice que debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Y creo que hay dos gozos muy en particular que impulsaban a Jesús ahí en la cruz. Primero era honrar al Padre, y en segundo lugar
rescatarte y conocerte a ti. Por ese gozo Jesús soportó la cruz. Te invito, sí, dale un aplauso. Él es bueno.